Bueno, vamos a ver, no creo que nadie pueda poner a esta altura de la película en duda que yo no soy comunista. O sea, cualquier cosa menos comunista. Ni que tengo ninguna simpatía a los rojos, ni a los revolucionarios, ni a regímenes como puede ser el de Cuba, para nada en absoluto. Pero tampoco soy una persona que sea afín a esos otros, a esa otra banda que forman el capitalismo, porque creo que tanto unos como otros están perfectamente dominados por los mismos. En el último vídeo estábamos hablando de Israel y estaba hablando de las colonias de Israel. Bueno, eh, lo que voy a decir, por lo tanto, puede sorprender a muchos, y a otros me imagino que no, según vaya explicando por qué lo digo. Hugo Chávez fue necesario, era necesario en Venezuela, era necesario. Yo estuve en Venezuela hace muchísimos años como marino, una persona que llevaba un barco, trabajando en un barco. No llegué a Venezuela a un aeropuerto, me vino a recoger una limusina, un coche lujoso y me llevó a un hotel de 5 estrellas y ahí estuve y luego me fui a las urbanizaciones privadas donde vivía la élite. No, yo llegué a un puerto y tuve que estar entre gente trabajadora. Venezuela pasaba hambre. Venezuela, una panda de sinvergüenzas, que ahora están todos comprando pisos en el barrio Salamanca de Madrid y en los barrios caros de España, de sinvergüenzas, arruinaron ese país para enriquecerse ellos. Vendían el petróleo a precio de regalo a Estados Unidos. A Estados Unidos. Estados Unidos se enriquecía y les enriquecía a ellos, lo que ha hecho siempre, los sátrapas. Los llamaban los 12 apóstoles. Venezuela era una auténtica vergüenza, era tal vergüenza. La gente pobre lo pasaba tan mal que cuando empezaron a salir los piensos estos para los perros de los ricos, que eran baratos, los pobres comían esos piensos para perros. Eso es verdad lo que estoy contando. Entonces Chávez fue necesario, y fue necesario echar a toda esta panda de sinvergüenzas de Venezuela. El problema que hay en estas cosas es que pagan justos por pecadores, porque dentro de la gente que se fue o que se opuso a Chávez, había gente de buena voluntad, entre comillas. Pero la realidad es que Venezuela no podía continuar así. Venezuela era un país, es un país inmensamente rico, inmensamente endeudado contra una élite. Contra la élite que todos sabemos, contra los que endeudan a todos los países. ¿Qué ha ocurrido con Chávez? Chávez yo creo que fue necesario, fue realmente necesario y podía haber sido un paso, una transición importante para acabar con las partitocracias, porque ahí se alternaban, había dos partidos, la partidocracia, dominado siempre la cúpula como hacen estos, y se iban alternando, iban robando y van saqueando. Lo que ocurre aquí en España hoy en día, en vez de dos tenemos 5 o 6 partidos, da igual, pero se alternan realmente dos, que son los que roban y los que nos han llevado a tener un país que solo debía el 8% del PIB, tener nuestra propia moneda, nuestros propios bancos, nuestra agricultura, tal, a ser un país endeudado al 160%. Entonces Chávez hubiese sido perfecto si una vez que Chávez pone orden ahí, dice ahora que empieza una democracia de verdad, una democracia de abajo arriba, una democracia del pueblo, una democracia en la cual tú votas a los que te van a representar, esos votan a una asamblea y la asamblea vota a un gobierno y el gobierno y la asamblea decide quién va a ser el presidente y todo en manos de profesionales y tal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y que se les ha acabado el chollo. Entonces yo, cuando empezaron aquí a llegar venezolanos exiliados por Chávez, pues, había algunos que he conocido y que verdaderamente decían, bueno, pues que es una persona íntegra, pero la realidad es que tampoco me estaban contando la verdad. Yo escuchaba porque tenía que escuchar, pero a la vez yo me acordaba de lo que yo había vivido en Venezuela. Venezuela era terrible. Ahora bien, si tú llegabas en un avión, te venían a recoger al aeropuerto, te llevaban a una de esas urbanizaciones absolutamente cerradas donde ellos vivían y en los hoteles de 4 o 5 estrellas, que era donde se organizaban las fiestas y los bacanales, vivías acojonante bien. Eran ricos, no riquísimos. Se habían hecho multimillonarios arruinando su país. Esa es la realidad de Venezuela. Vale. Lo de Maduro es un disparate, pero es un disparate porque además el mundo ha colaborado a que sea un disparate. Es decir, ¿por qué Venezuela está como está? Pues porque hay un boicot
general contra Venezuela. Y porque todo, la organización como estaba construida Venezuela, era un disparate, pero no la construyó ni Chávez ni Maduro. Eso venía ya de antaño. Lo que pasa es que ni Chávez ni Maduro han tenido capacidad para coger Venezuela, ponerla de pie y ponerla a gestionar. Es decir, ¿Maduro es la solución? No, no es la solución. Ahora, ¿es la solución que Estados Unidos, con su colonia, porque Colombia es una colonia de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, desde el momento en que aceptaron la extradición de colombianos a Estados Unidos? Eso ya es una auténtica colonia. Colombia va a decir lo que diga Estados Unidos. Y Brasil con el que hay ahora, que es como el Abascal, pues lo mismo, porque es que son de Israel de toda la vida. Entonces, como están agobiados porque tienen un problema gordísimo, porque Estados Unidos tiene una deuda ya increíble, porque el dólar no vale una mierda, porque todo este sistema piramidal se les derrumba, porque es lo que va a ocurrir, se les derrumba, pues resulta que ahora lo que quieren hacer es caer en Venezuela porque necesitan el petróleo de Venezuela. Ese es todo el problema, que necesitan el petróleo de Venezuela. Necesitan seguir sacando dinero de Venezuela. Seguir